Hola Iglesia, buen día. Espero que estén todos bien en este día, un nuevo día de cuarentena. Espero que estén todos bien, de salud, con algunos que están trabajando, que estén bien. Bueno, en este día quería compartirles dos versículos que ellos están, uno en Hechos 26 del 12 al 18 y que dice, Hechos 26 del 12 al 18 dice, Pablo relata su conversión. Dice en el 12, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes especiales y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y después el otro versículo está en Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 1:13, que dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Bueno, quería compartirles estos versículos, en el que les compartí primero Hechos 26. Cuando leía esto de la conversión de Pablo, ¿no? De Pablo, que muchas veces leí las cartas que Pablo escribía, ¿no? A las otras iglesias, pero nunca me detuve a leer realmente esa conversión que él tuvo, ¿no? Pensar que él habla en un momento de lo que él hacía, de lo que él era antes, ¿no? Que era blasfemo, que perseguía a aquellos que compartían la palabra, ¿no? Porque él tenía como un celo también de Dios, de parte de Dios, porque él había estudiado y todo, todas las escrituras y eso, y para él creía que aquellos que predicaban de Jesús eran blasfemos, eran mentirosos. Y de ese momento en que se le aparece Dios a él, su vida no siguió siendo la misma. Hubo un cambio radical en él, ¿no? Entonces a mí me llamaba mucho la atención cómo desde ese momento en que se le apareció Dios a él que antes había sido perseguidor, que había sido castigador, que todo lo que había hecho, y desde ese momento en que Dios lo tocó, él dejó de ser el que era, y era hasta el nombre, de Saulo de Tarso a Pablo. Era otra persona distinta ahora. Cómo cambió todo, ¿no? De ser lo que era, y ahora Dios le dice que lo va a poner por ministro para que salve a la gente, para que quite todo este mundo de las tinieblas, para que la gente despierte, para que abran sus ojos. Y realmente me sorprendió porque en él hubo un cambio radical, esa transformación de Dios, cómo lo transformó, porque él por ahí, Dios lo hubiera tocado y él hubiera dicho, bueno, voy a seguir haciendo lo mío, pero no, ahí todo lo de él hizo un cambio radical. Y como también leía, ¿no? Que la gente cuando lo escuchaba predicar a él al principio era como que tenía miedo porque decía, este es el mismo que nos perseguía, nos mataba, la gente huía de él. Entonces cuando lo escuchaban hablar de Dios, y era como que decían, es el mismo que hace un tiempo atrás nos mataba, nos castigaba, nos perseguía.
Y no realmente ese cambio que hubo, ¿no? O sea, me hacía pensar eso. Hace unos días atrás hablaba con un familiar mío que es mi madrina, que ella también es cristiana y sigue el camino del Señor. Y ella me preguntaba, ¿no? Cómo estábamos, si estaba bien. Y yo le decía, sí, estamos bien, gracias a Dios, siguiendo, ¿no? Tratando de resistir cada día las circunstancias y también orar y leer la palabra, que muchas veces nos cuesta, y ya que estamos bien, que fluye, ¿no? La oración, que a través de la palabra también. Y hay días de que nos cuesta más, ¿no? Entonces ella me dijo algo que a mí me hizo como pensar y cambiar muchas cosas. Ella me dijo, cuando uno decide entregar su vida a Dios y que Dios nos guíe, ya todo lo que hacemos no nos va a costar. No nos va a costar porque nos sabemos que lo hacemos por amor a Dios, por lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Por entender lo que Dios hizo por nosotros, que dio a su Hijo, por nosotros, es el lugar que deberíamos ocupar nosotros por nuestros pecados, por nuestra maldad. Dios dio a su Hijo y ya está saldado toda esa deuda. Entonces me decía, cuando nosotros entendemos eso, ya no nos cuesta, por más de las circunstancias, de las pruebas, de todo lo que estemos viviendo, ya no nos cuesta, porque lo hacemos por gratitud, por amor a Dios. Y la verdad que cuando pensaba eso me hizo como un clic, ¿no? Porque muchas veces nosotros decimos, ay, sí, porque soy así, porque mi manera de ser es así, porque esto no lo voy a poder cambiar nunca, porque tengo esta manera de contestar. Y cuando pensaba eso, ¿no? Y veía el cambio radical que hubo en Pablo, de que cuando Dios tocó su vida, él dejó de ser el Pablo, dejó de ser lo que era y era otra persona. Hasta hoy nosotros leemos libros que están en la Biblia y que son un montón, que son escritos por Pablo, ¿no? Y que nos edifican y nos ayudan a crecer y a entender de la palabra de Dios. Hasta cuando él estaba en la cárcel aún seguía predicando la palabra, él seguía enviando cartas a aquellos que había puesto para que levanten iglesias, ¿no? Siempre estando allí. Y, y nada, me llamaba eso la atención, ¿no? De ese cambio que Dios hace dentro de nosotros. Y también cuando Pablo le recuerda, ¿no? Lo que él era antes, me hacía pensar también en que muchas veces uno tiende a recordar el pasado, ¿no? Como a ir al pasado, a recordar esas cosas que por ahí hacíamos antes, de que no conocíamos a Dios y demás. Pero yo pensaba en que podamos tener esa actitud que tenía Pablo, en el sentido de que si vamos al pasado, sea para recordar a dónde estábamos en ese momento, lo que éramos, y ahora dónde estamos, y recordar cada cosa que Dios hizo en nuestra vida, ¿no? Ahora estoy acá, si yo miro atrás, pero que sea para mirar todas esas pruebas, todas esas dificultades, todo lo que éramos antes de conocer a Dios y lo que somos ahora. Si bien hay cosas que por ahí muchos tenemos que ir cambiando, ¿no? Porque a medida que pasa el tiempo, Dios nos va mostrando, y a medida que nos vamos entregando más a Dios, Dios nos va mostrando qué es lo que hay en nuestro corazón y las cosas que debemos cambiar. Pero mirar atrás y decir, fue, eso era yo y ahora soy esto. Y le doy gracias a Dios por lo que hizo, porque quizás yo pensaba, ¿no? En este tiempo, que si no tuviera a Dios, no sé qué estaría haciendo hoy yo. Y todas las cosas que Dios hizo, ¿no? Y, y nada, quería compartirles eso, de esa transformación, que en este tiempo podamos dejar que Dios transforme nuestra vida, tener esa conversión de que dejar de que Dios transforme para que cada día nosotros menguemos, para que crezca Jesús en nosotros.
nada, quería compartirles esa palabra porque realmente a mí me hizo como un clic, como entender que lo que produce, ¿no? Dios en nosotros, porque muchas veces yo no lo veía. Yo no lo veía y era como, sí, sé que Dios está trabajando en mí, está obrando, pero muchas veces yo era como que no lo veía yo, ¿no? Y bueno, y ahora eso como que recordar cosas y ver lo que hoy Dios está haciendo en mí y en muchos de mis hermanos es como, ¡fua! ¡Qué tremendo que es Dios! Nada, iglesia, quería compartirles esta palabra, espero que sea de bendición y les mando un abrazo a todos. Chao.